La Voz de América presenta. A una semana para las elecciones, Harris pronuncia discurso estelar en Washington y Trump enfrenta las consecuencias tras su mitin en Nueva York. En nuestra serie La clave del voto hispano, exploramos el papel crucial que jugará la generación Z en las elecciones del 5 de noviembre. Estados Unidos expresa preocupación por la decisión de Israel de vetar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Y Occidente monitorea el movimiento de soldados norcoreanos en territorio ruso ante la posibilidad de que ingresen a Ucrania. Saludos desde Washington. La carrera por la Casa Blanca entra en su recta final. Hoy Donald Trump se encuentra en Pensilvania, uno de los estados clave, mientras Kamala Harris pronuncia un discurso desde aquí, desde la capital estadounidense, justamente en la Explanada Nacional, el mismo lugar donde Donald Trump hizo su polémica alocución el 6 de enero del 2021. Veamos la historia que nos presenta Jacopo Luzzi. Con solamente una semana para las elecciones y cuando 45 millones de estadounidenses ya han emitido su voto, ambos candidatos realizan sus últimos esfuerzos de esta campaña presidencial. En Washington, frente a la Casa Blanca, Kamala Harris tendrá el discurso de clausura de su campaña en el mismo lugar donde Trump, el 6 de enero de 2021, habló antes del asalto al Capitolio. Para la demócrata, es un momento simbólico para marcar una diferencia con el republicano. ¿O será Donald Trump el que se siente detrás de ese escritorio presidencial y escriba la lista de enemigos contra los que buscará venganza? ¿O seré yo la que trabaje en nombre del pueblo estadounidense como siempre lo he hecho? Entre tanto, Donald Trump hará campaña en Pensilvania, un estado clave que perdió ante el presidente Biden en 2020. El expresidente ha recibido duras críticas tras una letanía de comentarios misóginos y racistas de oradores, incluso definir Puerto Rico como una isla basura durante su mitin del domingo en Nueva York. El expresidente el martes trató de limitar las repercusiones. No creo que nadie haya visto nunca algo parecido a lo que pasó la otra noche en el Madison Square Garden. El amor que había en esa sala era impresionante. Fue como una fiesta de amor, una absoluta fiesta de amor. Trump en su rueda de prensa dijo que Harris es la que está llevando adelante una campaña de odio absoluto. No él. Entre tanto, el lunes, personas sin identificar incendiaron 2 urnas electorales en el estado de Washington, destruyendo cientos de papeletas en lo que un funcionario llamó un ataque directo a la democracia. Hacemos contacto en directo en la Explanada Nacional con Jacopo Luzzi. Jacopo, cerca de las 7 de la noche se espera esta alocución estelar de la vicepresidenta y candidata Kamala Harris. ¿Cuáles son las expectativas en torno a este evento? De hecho, Yasmín, muchas expectativas. Faltan 2 horas, pero realmente se esperan más de 40,000 personas y de hecho toda la ciudad, el centro de la ciudad está bloqueado. Muchas medidas de seguridad por parte de los servicios secretos, además, en particular para garantizar la seguridad de todos los participantes. Ustedes pueden ver, estamos cerca del parque, un ambiente muy animado aquí en Washington mientras se espera el mitin de Kamala Harris en 2 horas. Jacopo, sabemos que tenemos poca señal en este momento. Te agradecemos por esta historia y estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Y justamente esta contienda presidencial, o más bien la decisión del dueño del Washington Post, Jeff Bezos, de no dar un aval a ninguno de los candidatos ha generado que más de 200,000 suscriptores hayan abandonado sus suscripciones en el prestigioso periódico. El número de cancelaciones equivale a alrededor del 8% de la circulación total. La decisión provocó la renuncia de varios columnistas, exeditores como Marty Baron, han señalado que la medida debió ser debatida más a fondo, mientras que Bezos dijo que lo hizo porque le preocupaba que la gente perdiera la confianza en los medios tradicionales y obtuvieran sus noticias en las redes sociales.
La inscripción de votantes latinos ha aumentado de manera significativa en varios estados de Estados Unidos, según entidades no partidistas. Adriana Arévalo nos reporta que en Nevada se prevé que los jóvenes latinos desempeñen un papel protagónico en estas elecciones. Adriana Arévalo está en vivo con nosotros. ¿Qué papel entonces tendrán los jóvenes allá en Nevada, Adriana? ¿Qué tal, Yasmín? Pues literalmente se pronostica que los votantes jóvenes decidan el voto de Nevada por la presidencia. Es más, es tan relevante este grupo poblacional que les cuento que la mayoría de los rallies o las manifestaciones políticas de las dos campañas se han realizado en el corazón mismo de la comunidad joven de esta ciudad, en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Vamos a ver. De acuerdo con el Pew Research Center, en todo Estados Unidos, alrededor de 36.200.000 latinos son elegibles para votar en estas elecciones presidenciales, un aumento de más de 4 millones de votantes con relación al año 2020. Dentro de ese grupo, los jóvenes ocupan un lugar clave, especialmente en estados considerados decisivos como Nevada. Nuestros votantes jóvenes son únicos porque se están convirtiendo lentamente en el bloque de votantes más grande. Estos son jóvenes que vivieron el 11 de septiembre, han vivido tiroteos en escuelas y han vivido cosas en las que ven cómo el gobierno puede o no ayudar, por lo que aportan una perspectiva realmente sólida a la votación. Y para ganarse el favor de este cotizado grupo de votantes es necesario ingresar a los espacios y plataformas donde ellos consumen la información. Por eso las redes sociales son hoy en día no solo una plataforma más, sino un verdadero espacio de debate público para las campañas. Encuentro en TikTok, he visto bastante en Instagram y les comparto como con mi mamá, con mis amigos, de los debates. Vi también, estuve viendo varios, los vi por YouTube. En el 2020, los votantes latinos representaban el 7.4% del total del electorado. Se pronostica que a los comicios de noviembre ese porcentaje llegue al 14.7%. El voto latino tiene el poder de ser el margen de victoria, tiene el poder de elegir cualquier cosa, desde el presidente hasta aprobar iniciativas de ley que están al final de nuestras papeletas. Los dos candidatos a ocupar la Casa Blanca han visitado varias veces Nevada para hacer campaña y, de acuerdo con los especialistas, será aquel que conquiste a los votantes jóvenes latinos el que logre marcar una diferencia en las urnas el próximo 5 de noviembre. Y las actividades políticas de las dos campañas no se detienen en Nevada. La gira de mujeres de la campaña de Donald Trump trajo hoy a Las Vegas a Lara Trump y a otro grupo de mujeres representantes de la campaña republicana, mientras que los demócratas anunciaron que Kamala Harris regresa a Las Vegas, nada más y nada menos que con el popular grupo musical Maná. Esto será este jueves 31 de octubre, así que como ven, es una semana muy ocupada para los votantes de ambos lados en la isla. Es todo lo que tengo para ustedes desde Las Vegas, Adriana Arévalo. Gracias, Adriana. Y lo dicen los expertos, cada vez que hay elecciones, el voto latino podría hacer la diferencia y eso lo vamos a ver el próximo martes. Bien, y las elecciones de este año también se han convertido en un referendo sobre el aborto en varios estados. En Florida, por ejemplo, actualmente se permite el aborto hasta las 6 semanas de gestación. Pues el 5 de noviembre los votantes se pronunciarán sobre una posible reforma constitucional que podría derogar esta ley estatal. José Pernalete nos reporta sobre las expectativas en torno a esta importante medida. Actualmente, abortar en Florida es legal hasta la 6ª semana de embarazo, pero este 5 de noviembre los votantes se pronunciarán sobre una propuesta de reforma constitucional que anularía la ley vigente. La enmienda 4 dice que ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Sectores opuestos a la interrupción del embarazo sostienen que el texto de la enmienda propuesta por Floridians Protecting Freedom en 2023 es confuso. Pero realmente, en términos prácticos, sería una de las leyes de aborto más radicales en todo el país. Camargo dice que la propuesta podría autorizar el aborto de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Además, expertos en ciencias de salud advierten sobre riesgo para la salud de la mujer inherentes al aborto. Quienes impulsan la enmienda destacan que cuentan con el apoyo de 6 de cada 10 latinos católicos en Florida. Porque entienden que el hecho de que yo tome una decisión personal para mí no significa que yo le tengo que imponer esa decisión a otras personas. Los residentes del estado llevan semanas compartiendo opiniones sobre el aborto.
No. Tengo hijos, nietos y bisnietos y quiero que siga creciendo mi familia. Estoy de acuerdo con que se haga el aborto, porque nadie puede mandar en uno. Es uno quien lo va a criar después y todo. Una de las objeciones apunta hacia las excepciones. Defensores del aborto sostienen que las víctimas de incesto o violación difícilmente se atreverán a formular una denuncia con la ley vigente. José Pernalete, Voz de América, Miami. En una visita a Baltimore, el presidente Joe Biden anunció hoy una inversión de $3.000 millones para reducir las emisiones de carbono en puertos de Estados Unidos y así respaldar cerca de 40.000 empleos. Carolina Valladares, ¿qué más dijo el presidente? Jasmine, ha dicho el presidente Joe Biden que esta inversión multimillonaria va a servir para mantener la cadena de suministro abierta. En la costa este estamos hablando específicamente de la importación y exportación de vehículos, también para fortalecer las empresas del país que sigan creciendo y, como dices, de los 40.000 puestos de trabajo que se verán fortalecidos, dice Biden, 2.000 de ellos recaen en el puerto de Baltimore, recordemos, negativamente impactado tras el colapso de ese puente a causa del choque de un buque mercante hace apenas unos meses. Desde Baltimore y con un cuantioso cheque bajo el brazo, el presidente Joe Biden anunció hoy su plan para reducir las emisiones de carbono en los puertos de Estados Unidos. La inversión de $3.000 millones tiene como objetivo impulsar equipos e infraestructura más amigables con el clima en 55 puertos de todo el país, incluido el de Baltimore, donde el colapso de un puente mató a 6 trabajadores el pasado marzo e interrumpió las rutas marítimas durante meses. La nueva financiación de $3.000 millones que estamos dando hoy a todos los puertos de Estados Unidos servirá para fortalecer la cadena de suministro, hacer que las empresas estadounidenses sean más competitivas y mantener bajos los precios al consumidor y reducir drásticamente la contaminación de carbono. Según funcionarios, con este anuncio el gobierno federal busca respaldar 40.000 empleos sindicales, 2.000 de ellos en el puerto de Baltimore, uno de los más activos de la costa este y clave para la importación y exportación de vehículos. 2.000 nuevos empleos para estibadores, trabajadores del hierro, ingenieros, electricistas, trabajadores de servicios públicos, trabajadores de todo, mano de obra y mucho más. Empleos sindicales bien remunerados. El anuncio tiene lugar una semana después de que el propietario y administrador del buque de carga que causó el mortal colapso del puente de Baltimore acordaron pagar más de $102 millones en costos de limpieza para resolver una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y este anuncio de la administración Biden para promover la energía limpia y fortalecer el mercado laboral pues tiene lugar apenas una semana para que tengan lugar las elecciones presidenciales, unas elecciones en las que tanto Harris como Trump pues siguen empatados. Así es, Carolina, gracias. Bien, y la ONU advirtió este martes que la crisis humanitaria en Gaza y Cisjordania podría intensificarse aún más tras la decisión de Israel de prohibir el acceso a su agencia de asistencia humanitaria en Gaza. El gobierno de Estados Unidos ya se pronunció al respecto. Celia Mendoza en vivo con nosotros desde el Departamento de Estado. ¿Qué implicaciones podría tener esta decisión, Celia? Yasmín, esto se une a la carta que ya había sido anunciada por parte del secretario de Estado Anthony Blinken y también quien está a cargo del Departamento de Defensa, Lloyd Austin. Han asegurado que le están dando estos 30 días, pero les preocupa profundamente lo que significa esta nueva ley aprobada por la legislatura en Israel, lo que implica no solamente que no haya ayuda para entrar a Palestina, pero para asistir a las agencias de Naciones Unidas también en Cisjordania y en este territorio de Gaza profundamente marcado por la tragedia que ha hecho, según dicen las Naciones Unidas, esta crisis más profunda, la situación entre Hamás e Israel. Estados Unidos expresó gran preocupación tras la decisión de Israel de prohibir el funcionamiento de UNRWA, la agencia de la ONU encargada de la asistencia humanitaria de la población palestina en Gaza y Cisjordania. Como dijo el secretario en su carta, la implementación de esta legislación podría tener consecuencias según la ley y la política de los Estados Unidos. En los próximos días vamos a dialogar con el gobierno de Israel sobre cómo planean implementarla. Esto mientras el vocero de UNICEF, James Elder, sonó las alarmas desde Ginebra indicando que si UNRWA no puede operar, probablemente se verá el colapso del sistema humanitario en Gaza.
Una decisión como esta significa de repente que se ha encontrado una nueva forma de matar niños. El embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, defendió la decisión. Estos no son trabajadores humanitarios, son salvajes que se han apoderado de UNRWA, Gaza, y la han transformado en un capítulo de Hamás. Estos atroces escándalos criminales ya no pueden esconderse bajo la alfombra ni ignorarse. Entre tanto, las tensiones crecen en Medio Oriente. Hezbollah anunció que su nuevo líder será Naim Qassem, quien ha dicho públicamente que las operaciones de la resistencia islámica continúan y se intensifican, a lo que se suma la advertencia de Irán de una respuesta contra Israel tras el más reciente ataque en su territorio. El régimen israelí enfrentará las consecuencias de su error de cálculo sobre el poder, la capacidad y la fuerza de voluntad de la República Islámica de Irán. Por supuesto, nuestro país no demorará ni acelerará su respuesta. Estados Unidos, por su parte, continúa trabajando con sus aliados regionales, en especial Egipto y Qatar, para buscar una negociación que pueda establecerse nuevamente para un posible cese al fuego y la liberación de los secuestrados. Gracias, Celia. Y ahora pasamos con información de Europa del Este, porque aliados de Ucrania vigilan de cerca el desplazamiento de las fuerzas élite de Corea del Norte en territorio ruso. Este martes hay alerta ante la posibilidad de que puedan cruzar la frontera hacia Ucrania en cualquier momento. Ángela González tiene el reporte. La guerra en Ucrania podría entrar en una nueva fase luego de que el Pentágono confirmó lo que ya había advertido Volodymyr Zelensky: la presencia de soldados norcoreanos que se entrenan en Rusia. Según la información de inteligencia, creemos que pronto tendrán 12,000 soldados. Esto es, por supuesto, una escalada, y a veces me sorprende mucho que nuestros grandes socios estratégicos digan que no debemos cruzar las líneas rojas e intensificar el conflicto, pero creemos que Rusia sí lo hará. Rusia realizó un ejercicio militar para simular un ataque nuclear masivo que implicó el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero. Dado el aumento de las tensiones geopolíticas y la aparición de nuevas amenazas y riesgos externos, es importante contar con fuerzas estratégicas modernas que estén constantemente listas para el uso en combate. Según la OTAN, los soldados norcoreanos en Rusia se mueven hacia la primera línea de combate, y Estados Unidos ha dicho que cualquiera que participe en la guerra será blanco legítimo para los ataques ucranianos y que Washington no impondrá nuevos límites al uso de armas estadounidenses. El presidente finlandés, quien se reunió con el presidente chino, dijo que instó a Xi Jinping a hablar con Vladimir Putin sobre la invasión a Ucrania. Mi mensaje al presidente Xi Jinping es que la actividad norcoreana en este momento, tanto en términos de exportaciones de armas como de envío de tropas a Rusia, es una escalada, expansión y provocación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de visita en Islandia, dijo que había acordado con el presidente de Corea del Sur intensificar los contactos entre sus naciones para desarrollar una respuesta a la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. Ángela González, Voz de América. Cuando volvamos, el Fondo Monetario Internacional proyecta crecimiento económico para Venezuela. Pero, ¿qué dicen expertos fuera del organismo? Les contamos. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento económico del 3% para Venezuela hacia finales del 2024. Sin embargo, especialistas consultados por Adriana Núñez advierten que la economía del país petrolero continúa siendo frágil. Economistas comparten la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para Venezuela este año e incluso dicen que puede llegar a ser cercana al 5%. Pero afirman que aún hay un largo trecho por recorrer para que esa cifra sea percibida por la ciudadanía. La pregunta es si podemos sostener ese número y mejorarlo en el 2025. El FMI calcula que Venezuela podría cerrar 2024 con una inflación de 50%. Un número bajo comparado con lo que se vivió durante la hiperinflación de finales de 2017 y 2021, pero que para el venezolano promedio es difícil de sortear. Por más que hagas magia, no te dan los números y le das prioridad o a una cosa o a la otra, o a la comida o a otra cosa, pues la ropa, el uniforme, lo que sea. Ya tú no haces mercados. Porque eso de hacer mercado, eso ya es un lujo. Bueno, porque tú mínimo tienes que gastar $500 para medio comprar algo.
Entonces tapar hueco es que si me faltó el arroz esta quincena lo compré, me faltó la pasta lo compré, el aceite y hasta ahí, ya tapé los huecos. Va viento en popa la derrota total de la hiperinflación, derrotada de la inflación, y vamos a tener la inflación más baja en 25 años. La economía venezolana aún muestra las secuelas de casi una década en caída. En los últimos 3 años se ha recuperado, pero todavía no puede satisfacer la demanda de su población. Es una economía frágil, su demanda de consumo es frágil y necesitas por donde sea promover inversiones en serio, inversiones que generen, que motoricen en el mediano plazo. Es una economía débil todavía. Y es además una economía apoyada en su industria petrolera, cuya producción también ha aumentado en 2024, pero aún no logra estabilizarse en torno al 1 millón de barriles diarios, ni mucho menos alcanzar los 3 millones de sus mejores tiempos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. En instantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a 4 opositores nicaragüenses. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de varios reclusos nicaragüenses, subrayando la urgencia de proteger sus derechos. Donaldo Hernández nos amplía. En Nicaragua, 4 opositores más se encuentran en condición de paradero desconocido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares ante el riesgo que corren sus vidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Gerson Celedón, Evelyn Matus, Lesbia Gutiérrez y Carmen Sáez, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a esta resolución de la Comisión Interamericana. Actualmente en Nicaragua hay 9 personas con paradero desconocido, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos. Y nos preocupan la vida de las personas que se encuentran en situación de desaparición forzada, así como las decenas de personas presas políticas que actualmente se encuentran privadas de libertad por el régimen. El independiente mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas tiene documentado el arresto de 45 opositores. Cuando hay una persona aislada y no le permiten visitas, sufre el que está encerrado, castigado, y sufre su familia. Las medidas cautelares implican solicitar al Estado de Nicaragua que determine la situación y paradero de las personas beneficiarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos una breve pausa, usted no se mueva, tenemos más al volver. Regresamos para concluir esta edición con la noticia de que los españoles Rodri y Aitana Bonmatí se han consagrado como los mejores del fútbol mundial, llevándose el Balón de Oro en sus respectivas categorías. Rodri, a pesar de su lesión, celebró su primer galardón tras una temporada brillante con el Manchester City y la selección española. Aitana, por su parte, reafirmó su dominio en el fútbol femenino, conquistando nuevamente el galardón. Con esto me despido por hoy. Con goles importantes y sinceramente no pensé que podía repetir, ¿no? Hay momentos en el fútbol que esos momentos puntuales dije, yo creo que